Bueno, yo crecí en el municipio de Ituango, Antioquia, en el norte del departamento. Es un municipio precioso, en unas montañas maravillosas del cañón del río Cauca. Es un municipio que más del 54% es el Parque Natural Nudo del Paramillo, que limita con el departamento de Córdoba. Nosotros tenemos desde 400 metros sobre el nivel del mar abajo en el cañón del Cauca, antes de ser inundado por Hidroituango, hasta 2.600. Tenemos una variedad de pisos térmicos que permiten que nuestra diversidad sea maravillosa. Entonces yo crecí en un municipio lleno de esa diversidad, de esa biodiversidad, pero también de diversidad cultural. Tenemos un cabildo indígena, el cabildo indígena Nutabe, que hacía parte de la zona del cañón, pero también en Vera Catíos, que hacen parte ya de la zona más selvática. Tenemos una diversidad en lo que somos, en lo que nos gusta, y pues crecí en medio de esa diversidad y biodiversidad. También en medio de la violencia. Ha sido un municipio que, por ser un corredor estratégico que conecta la entrada del Urabá con el centro del país, pues ha sido un municipio en el que hemos sufrido mucha violencia, muchísimas masacres. Hemos tenido permanentes grupos al margen de la ley con presencia en el territorio, y bueno, eso ha ocasionado también que quienes crecimos en Ituango sepamos qué es la guerra, qué es la violencia, y seamos unos luchadores por la paz. Es muy difícil que una persona que ha crecido en medio de tanta violencia, que nos ha tocado ver desde niños a tantos muertos, a tantos desaparecidos, que nos ha tocado sufrir tanto, porque si bien nacimos en un municipio hermoso, por esas montañas, por el agua que lo rodea, por tantos pájaros, por tanta diversidad y por nosotros mismos, porque encontramos la manera de ser solidarios cuando no habían alimentos, cuando los grupos nos bloqueaban la entrada de alimentos al municipio. Había mucha solidaridad. Entonces yo crecí en medio de la solidaridad, sé la importancia de la solidaridad para salir de los momentos difíciles. Sé que cuando nos unimos, y veía cómo el cura del pueblo unía a todo el pueblo para ir a rescatar jóvenes de los grupos al margen de la ley, para ir a recoger muertos en los campos. Yo crecí en medio de esa situación, y sé que la solidaridad salva a los pueblos, lo viví, y por eso pues soy una férrea defensora de la solidaridad, del comunitarismo, y sé que a través de los procesos comunitarios podemos salir adelante de cualquier cosa, por más difícil que sea. Esa fue mi niñez, eh, llena de alegrías, pero también de tristezas, de muchísima muerte, rodeada de mucho dolor, pero también de una familia maravillosa, increíblemente grande. Tenemos muchos primos, familias, todos nuestros abuelos, abuelas, con muchos tíos, con una familia muy grande. Nunca crecí en una familia nuclear. Siempre estaban los abuelos, los tíos, las tías, los primos, toda la cuadra del barrio es nuestra familia. Entonces, pues crecí en una familia extensa, grande, que supo salir adelante en medio de las dificultades. O sea, se podría decir que con relación a tu familia fuiste una niña privilegiada en el sentido de que tenías a tus seres queridos, creciste con tus seres queridos al lado. Sí, definitivamente. Aunque a mis 10 años muere mi abuela y yo la adoraba, mi abuela materna, mi abuela Luisa. Yo dormía con ella, vivía pegada de ella, porque mi abuela Luisa tenía una huerta de fresas, y nosotros éramos encantadas allá, nos pasábamos todo el día en la huerta de la abuela, y ella nos enseñaba de las plantas, sabía mucho de plantas. Fue mi primer dolor. Entonces puedo decir que sí, crecí rodeada de mis seres queridos, excepto porque perdí a mi abuela por un cáncer de pulmón, y pues a mis 10 años supe que es perder un amor de tu vida como tu abuela. Vale, ¿y en qué momento, digamos, te decides a liderar causas en defensa del agua? ¿Cuándo tomaste esa decisión? Bueno, cuando recién termino la universidad, terminé mi carrera de sociología, yo venía empecinada haciendo análisis del conflicto armado y de por qué mi municipio, el norte del departamento, el Bajo Cauca, el occidente de Antioquia, habíamos sufrido tanto la violencia, estudiando los grupos al margen de la ley, documentando masacres, documentando
qué era lo que pasaba, por qué nosotros no salíamos de los ciclos de violencia en los que hemos vivido, porque todas mi generación y varias generaciones, pues siempre habíamos tenido que sufrir estos ciclos de violencia. Yo me dedico a estudiar durante toda mi carrera esos ciclos de violencia en mi territorio y a buscar esas causas estructurales de esa violencia, sobre todo porque la mayoría de mis compañeros de colegio en Ituango pues están muertos, somos muy pocos los que estamos vivos, sobre todo las mujeres, pero la mayoría de los compañeros hombres pues han muerto en medio de esa violencia que hemos sufrido. Entonces a mí eso me ha pesado mucho. Yo estudié las causas del desplazamiento forzado porque fui desplazada a los 14 años por un grupo paramilitar con toda mi familia. Eso nos dolió muchísimo. Tuvimos que salir del pueblo, la mayoría de mi familia y yo, y pues estudiando esas causas de la violencia encuentro el proyecto hidroeléctrico Hidroituango y encuentro una relación entre el proyecto hidroeléctrico Hidroituango con esa violencia que hemos vivido, todavía la seguimos viviendo en mi municipio y en todo el cañón del río Cauca. Ahí es donde empiezo a estudiar los asuntos ambientales, qué pasa con el agua, qué pasa con los ecosistemas, con la construcción de un megaproyecto, y empiezo a encontrar toda esa gente maravillosa, cañonera, que yo no conocía, solo la veía los domingos y los sábados, vendiendo pescado en el parque, en los parques de los pueblos, pero no había entendido la dimensión de su cultura, de la pesca en un cañón, la dimensión de ser barequero, la tradición de ser barequero, aunque mi abuelo materno es Nutabe, fue indígena Nutabe, él ya murió y hace parte de esa tradición cañonera. Él viene de Barbacoas en el municipio de Peque. Entonces así mi abuelo pues fuera Nutabe, fuera de esa tradición de pesca, de arriería, de talla de la madera, donde se construían sus propias canoas, así fuera muy cercano a mi familia, digamos, el mundo indígena y el mundo afro, que son los más cercanos a mi familia por mi abuela paterna, pues definitivamente en esa mezcla yo no había comprendido la dimensión que significaba el agua para el mundo Nutabe y para las tradiciones que se vivían en mi territorio. Ahí es donde encuentro esa conexión y ahí es donde veo que definitivamente nos iban a destruir iban a destruir eso tan maravilloso, esos mitos con los que nosotros crecimos, esa relación que nosotros tenemos con el río tan profunda y que ha tenido el mundo Nutabe con el río Cauca, furioso pero generoso, dadivoso de comida, de alimentos, también de oro. Y pues yo no había dimensionado eso, me lo encuentro ya al final de mi carrera y empiezo a conformar grupos de resistencia al megaproyecto por todo el norte de Antioquia, el Bajo Cauca y el occidente. Lo que yo hacía era irme por los pueblos y hablar del agua, hablar de la naturaleza, hablar de la biodiversidad, pero también de lo que éramos nosotros, y empiezo a conformar estas colectividades para oponernos al megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Ahí inicia esa resistencia y esa defensa del agua. Digamos que desde tu punto, tú estás en defensa de las comunidades y obviamente del agua, pero cuando a veces hablamos con empresarios que hacen proyectos grandes de impacto, digamos, social para la nación, se quejan de que hay mucha burocracia, de que los procesos, las consultas con la población, las licencias ambientales, entonces muchos proyectos pueden durar décadas y no se ejecutan. ¿Tú estás de acuerdo con esto, con esta burocracia? O es ya que tú has vivido? El problema no es la burocracia, el problema es que ellos son miserables. Todos estos empresarios son miserables y consideran menores de edad a la población, consideran que no son sujetos de derechos. El problema no es la consulta previa. Si ellos respetaran a las comunidades y las trataran de igual a igual, no por el hecho de que no saben leer y escribir, porque siempre me dijeron, ese movimiento que usted está conformando no tiene futuro porque esa gente no sabe ni siquiera leer y escribir. Como si la dignidad humana se pudiera traducir en cuál es tu nivel escolar. Eso no es cierto. Todos los seres humanos somos iguales y hay que reconocerlos como iguales. ¿Cuál es el problema? Que esos empresarios se sienten superiores a esas comunidades. Ese es el problema. Pero si esos empresarios se sintieran como iguales y trataran a la comunidad con respeto
y pudieran llegar a acuerdos respetuosos, equilibrados, no habría tantos problemas. Cuando nosotros empezamos a pedirle a esos empresarios que conversaran con nosotros, ellos sentían que se rebajaban al conversar con nosotros. Ahí está el problema de fondo. El dialogar con el otro es reconocer su existencia y su dignidad. Y nos decía el señor Fajardo que no conversaba con nosotros. Y no conversar es desconocernos. Y me decían, usted que ha estudiado, ¿qué hace en un cañón como esos y acompañando a una gente como esas, como así? O sea, nosotros estudiamos para sentirnos superiores. Para eso es que queremos estudiar, pues yo no estudié para eso. Yo estudié para comprender la realidad de lo que a mí me había pasado, a mi familia y a mi pueblo. Para eso estudié. Yo tampoco estudié para ganar dinero, ni para conseguir un trabajo. No, estudié porque me dolía profundamente no entender qué era lo que nos pasaba. Para eso estudié. Y después, pues sí, puedo vender cosas, mirar cómo me rebusco la vida, igual que mi gente, que se la ha rebuscado todo el tiempo. Pero cuando te quitan el sustento, porque esas empresas llegan a quitarte el sustento, llegan a quitarte tu casa, llegan a quitarte todo lo que conoces como tu mundo. Y quieren entonces que les digamos, no, hay que celebrar el desarrollo. Yo les decía, ¿en qué cabeza cabe que lleguen, te quiten todo lo que tú tienes en la vida, lo que aprendiste a hacer de tus abuelos, de tus ancestros, y salgas contento? Y salgas feliz a ser un desplazado más en una ciudad donde no tienes nada que comer. Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Eso es un absurdo. Solo ellos creen que hay que salir contentos y felices. Ay, porque vamos a generar energía. ¿A quiénes? Le decía a la gente, ¿a quiénes? A nosotros ni siquiera tenemos casa. En el Cañón del Cauca no había energía. No había instalaciones eléctricas. No había nada. Y la gente vivía así, vivía de la caza, vivía de la pesca, vivía del barequero. Ah, que muy humildes, que esos no eran casas. Entonces, si llegan a humillar, yo recuerdo a los funcionarios de EPM cuando llegaban y yo estaba ahí en alguna de las casas de mis compañeros y amigos y les decían que eso no eran casas, que esos eran ranchos, porque vea cómo estaban construidos, con bareque, con tierra, con humildad o con un plástico de techo. Pero si usted llega a denigrar del otro, a no reconocerlo como su igual, a humillarlo, al decirle que eso no es una casa sino un rancho cuando usted la construyó con sus manos, con su esfuerzo, no va a haber posibilidad de conversación. No hay posibilidad. Entonces, por eso les parece burocracia todos los trámites. Los trámites se vuelven burocráticos cuando no se sabe abordar el diálogo con las comunidades. Y los trámites de licencia ambiental, que son los otros, estos son los sociales, los trámites de licencia ambiental son absolutamente básicos, son elementales, son diagnósticos completamente básicos. Yo les he dicho a los empresarios, de verdad, estructurar una licencia ambiental, un estudio de impacto ambiental, es de lo más básico que yo he visto. No he visto ahí una complejidad mayúscula. Complejidad los estudios sociales y no alcanzan a ser el 20% del estudio de impacto ambiental. Porque se los he dicho a todos, yo misma los revisé. Revisé un montón de licencias ambientales en nuestro país y de estudios de impacto ambiental. Y decían, vamos a hacer el estudio social. El estudio social que hacían era un censo. Eso no es un estudio social, eso es una vergüenza para cualquier sociólogo que lo vea. Un estudio social que era un censo de decir cuánta gente había, de qué edades y ya. No, eso no es un estudio social. Un estudio social es el análisis del comportamiento humano de cada población y cómo lo van a impactar. Y nosotros les demostramos que si impactaban de esa manera tan trascendental, no se podía recuperar esas relaciones sociales, esa cohesión social, sino hasta la siguiente generación. Y entonces creen que no es sino darle una casa como lo hicieron, darle otra casa. A los que mejor les fue, le dieron otra casa y le dieron un terreno en otro lado. ¿Qué pasó? La gente se fue para Yarumal, se fue de Ituango para Yarumal y la mayoría vendió esa casa porque estaban en tierra caliente y los pusieron a vivir en tierra fría por un asunto elemental, así de chiquito, y es la temperatura. A la gente que vivimos en ciertas temperaturas no nos gusta irnos para tierra fría, nos sentimos mal, sentimos que nos enfermamos. Yo me siento mal en Bogotá todo el rato, siento que me estoy enfermando, que esta tierra me hace como daño, pero eso es normal. Y entonces la empresa creyó que iba a hacer mucho porque la ciudad más cercana, la ciudad intermedia más cercana es Yarumal,
y pues era más grande, tenía servicios de educación, tiene servicios, es el único hospital de segundo nivel que tenemos en la zona, y entonces le dio por conseguir casas allá. Pues sí, la gente se aburre en Yarumal. ¿Por qué? Porque le gusta la tierra caliente. Y entonces la mayoría la vendieron y otra vez están en el cañón rebuscándose la vida. Y yo les digo, porque así no funcionan las cosas. Entonces lo que he visto son unos empresarios egoístas que quieren imponer ese desarrollo, que quieren a costa de todo acabar con todo y que no reconocen el otro, un ser humano con toda la dignidad de unas comunidades que se deben respetar. A eso es a lo que nosotros le decimos esas asimetrías de poder para el relacionamiento entre empresas y comunidades. La número 51 por el Senado con el pacto histórico. ¿Por qué los colombianos deberían votar por ti, Isabel? Pues primero porque respeto profundamente las diferencias que tenemos en nuestro país. Y respeto esas diferencias porque he aprendido. No solamente me he caminado el país, he caminado nuestras fronteras, he caminado el centro del país, sino que he venido acompañando las luchas sociales y comunitarias. He venido defendiendo los ecosistemas, he venido defendiendo la soberanía. Promoví que por primera vez en nuestro país radicáramos un proyecto de ley de defensa nacional. Hablar de defensa nacional aquí es muy raro porque solo hablamos de conflicto. Ahora he venido entendiendo qué ha pasado con concentrarnos en el conflicto y la debilidad que tenemos en materia de defensa. No solamente me gustan los asuntos de seguridad y de defensa, sino los asuntos relacionados con nuestra biodiversidad, con los ecosistemas. He sacado adelante varios proyectos de ley relacionados con los temas ambientales. He sido la primera mujer de la Comisión Quinta, la primera senadora de la Comisión Quinta que ha venido haciendo debates de control político a todas las corporaciones autónomas en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que hacerle seguimiento y control a las corporaciones ambientales y las entidades ambientales, porque no se había hecho nunca en Colombia. Nadie se metía con ellos, nosotros nos atrevemos, este equipo se atreve. Con el número 51 vamos a seguir haciendo ese control político para que nuestros ecosistemas pues tengan posibilidades de estar y de sobrevivir a las arremetidas de las diferentes industrias en Colombia. Hemos tenido la posibilidad de defender varias cuencas hídricas. El día de ayer defendimos una cuenca hídrica en el municipio de Cibaté, en Cundinamarca, pero además hemos promovido la paz urbana. Este es un capítulo distinto cuando empiezo a entender los procesos de paz que se han vivido en nuestro país y entiendo la necesidad de que la paz llegue a las ciudades. Con el número 51 vamos a seguir promoviendo la paz urbana, por más difícil que sea, y es la posibilidad de que a través del diálogo se den soluciones a los conflictos urbanos y al derecho a la ciudad. También tenemos derecho a la ciudad. Somos enamorados de la selva, pero también hemos dicho, quien quiera vivir en la ciudad, quien le guste la ciudad tiene derecho a ella, y para eso se necesita una condición, y es que no maten a la gente, reducir las tasas de homicidio, reducir las tasas de violencia, y que los barrios populares se pueda vivir con tranquilidad, se pueda crecer, habitar en esos espacios urbanos sin tener tantos riesgos para las juventudes. Por eso creemos que debemos seguir allí en el Congreso, por lo que hemos hecho, pero también por lo que representamos. Una curul que viene del movimiento social y popular, una curul que responde al movimiento social y popular. Muchas veces no he estado de acuerdo, pero yo me acojo, soy disciplinada, a mí me mandatan las masas, me mandatan las asambleas populares, y yo hago caso a lo que dice el pueblo, incluso en contra de mi propia voluntad. Y eso es importante en la política, porque aquí hay demasiados egos, demasiadas pretensiones personales y poco ánimo de construcción colectiva. Vamos a finalizar con dos preguntas. La primera sería, ¿cómo estás viendo la campaña presidencial en el pacto en el pacto histórico? ¿Con quién estás al final? Bueno, es una contienda bien compleja. Nosotros estamos acompañando al compañero Iván Cepeda. Estamos diciendo que la opción para el pacto histórico y la opción de izquierda debe ser con el compañero Iván Cepeda, porque consideramos que quien llegue a la presidencia de la República tiene que ser no solo una persona coherente, sino que con su propia vida haya demostrado lo que nosotros somos. Que no se deje, que no nos vaya a traicionar. Me dicen a mi hija, ¿cómo hacemos para que no nos vuelvan a traicionar? Porque ha habido mucha decepción en la política.
la gente se decepciona con facilidad. Y además porque hemos tenido esa orfandad histórica. Nosotros hemos tenido un Estado que ha estado en contra de su pueblo. Solo hasta ahora, con el gobierno del presidente Gustavo Petro, nos hemos sentido acompañados. Hemos sentido que alguien escucha, que sabe la importancia de la redistribución de la tierra, de superar la concentración de la tierra, alguien que hable de esos asuntos fundamentales que nos duele a nosotros como pueblo. Entonces, pues elegir al máximo cargo de nuestro país tiene que ser un asunto sumamente pensado y cuidado. Y la gente lo que me ha dicho a mí es que lo que más miedo le da al pueblo es que lo traicione. Y consideramos que con Iván Cepeda no hay esa posibilidad. Iván Cepeda no ha traicionado la lucha. Puede tener muchos errores, puede ser pasivo, tranquilo, tiene capacidad de diálogo, pero él no traiciona la lucha. Él no traiciona la verdad. Por eso vamos con Iván Cepeda, pero no ha sido una decisión sencilla. Creo que hay muchísimos candidatos y candidatas muy, muy buenos, pero para nosotros la prioridad es saber que no nos va a traicionar. Nosotros hemos sido heridos profundamente y creemos que hoy lo más importante es que un presidente, así como sabemos que el presidente Gustavo Petro no nos traicionó nunca, por más que se sentara con gente horrible al lado, por más que nosotros nos sentemos con los peores criminales, por más que nos sentemos con personas que han hecho cosas horribles en nuestro país, jamás vamos a ser como ellos. Necesitamos eso. Necesitamos líderes que así se sienten con los peores banqueros que le han quitado sus casas a la gente más humilde, que se sienten con gente que ha hecho mucho daño, no sean como ellos, no tengan los mismos comportamientos, no negocien la vida cotidiana, no negocien lo fundamental. Y eso creemos que es lo más importante. Sabemos que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido muy difícil, pero nunca las bases de este proyecto político han siquiera dudado del presidente, nunca han pensado que nos ha traicionado, que se ha ido a hacer negocios por otro lado. Esa honorabilidad, esa confianza en nuestro líder, en nuestro presidente, es lo que decimos que tenemos que reelegir. ¿Y cómo lo reelegimos? Pues teniendo otra persona que nos dé esa confianza, porque realmente es lo más importante. Hemos sufrido demasiado y no podemos estar con una persona de la que desconfiemos. Entonces, pues bueno, esto va a ser muy difícil, no sabemos. Por ahora en la consulta del próximo 26, perdón, ese domingo 26 que vamos a salir a las urnas a una manifestación política de lo que significa este proyecto del cambio, pues estamos diciendo, vamos con Iván Cepeda porque nos genera esa confianza. Ya por último, ¿cómo califica la gestión de Fico Gutiérrez? Desastrosa. Es una vergüenza. A mí me llena de vergüenza lo que ha venido sucediendo con Fico. Él prefiere una ciudad en guerra porque no es capaz de entender la prioridad y lo que ha significado para la ciudad de Medellín que podamos andar tranquilamente, que no haya confrontaciones entre las bandas, entre las estructuras. Él no sabe de la cotidianidad de los barrios, está lleno de ego, de ese poder que lo tiene obnubilado y que no es capaz siquiera de entender lo que está sufriendo la ciudadanía en Medellín. Me ha parecido un desastre, hemos tenido las peores administraciones, las últimas 3 administraciones de Medellín han sido lo peor que ha sufrido la ciudad. No solamente Fico 1, sino Fico 2 y Quintero, porque no puedo decir tampoco que Quintero fue una buena administración. Lo que hay que hacer en Medellín es recuperar la conexión con esa barriada, recuperar la conexión con el mundo popular. Lo que sucedió ayer no debía haber sucedido en Medellín. Yo estoy absolutamente furiosa con lo que pasó ayer en Medellín. Nosotros estamos volviendo a las peores épocas de Medellín. Y eso es que civiles contratados por la alcaldía de Medellín salgan a usurpar funciones. El uso de la fuerza constitucionalmente es de la fuerza pública, no de los civiles, ni de los ciudadanos de a pie. La mayor demostración de lo que se ha hecho mal en nuestro país. Contratar a esas personas como actores de seguridad, como agentes que promueven la seguridad, cuando no son policías, cuando no son fuerza pública, es una suplantación.
de las funciones que tiene la fuerza pública. Federico Gutiérrez se cree fiscal, sale a perseguir, dice que ha capturado, se cree policía, se cree militar, se cree un montón de cosas que no lo son. Yo solo puedo sentir vergüenza de lo que está sucediendo en mi ciudad. Yo quiero muchísimo a Medellín, me ha dado todo lo que soy, pude estudiar en la universidad pública porque viví en Medellín, pude hacer lo que he hecho, trabajé en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, he sido una enamorada de mi ciudad, pero realmente lo que está sucediendo me llena de vergüenza, me llena de rabia, de indignación, que no respeten la institucionalidad y que se atrevan a suplantar funciones. El señor Federico suplantó funciones del señor presidente y ahora viene a contratar a un montón de muchachos para que atropellen a quienes salen a protestar legítimamente porque es un derecho y salen a protestar por la paz. Salieron ayer a protestar por la paz en Palestina, a decirle al mundo que necesitamos que se acabe ese genocidio y salen y los atropellan. Vimos a un concejal del Centro Democrático con un bate dispuesto a pegarle a unas abuelitas que le decían, oiga, eso no está bien. Es que nosotros los paisas no somos eso. Entonces yo sí siento muchísima vergüenza. No hay posibilidades de un debate en el Consejo de Medellín. Antes yo me iba a ver los debates cuando estaba estudiando en la universidad. Yo me iba a ver los debates en el Consejo de Medellín. Debates con altura, con equilibrio. Hoy solo gritería, porque los concejales de Federico, de Creemos, y los concejales del Centro Democrático se tomaron el Consejo de Medellín. No hay posibilidades de debate democrático. Ninguna posibilidad. Y entonces un concejal sale con un bate a pegarle a todo el mundo. ¿Qué es eso? ¡Qué vergüenza! Y tenemos una policía del Valle de la Urrá, una Meval, en contra del comandante en jefe de las fuerzas militares y policía de nuestro país. Lo que ayer vivimos en Medellín es una insubordinación. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque el comandante de policía prefiere hacerle caso al alcalde de Medellín que al presidente de la República, que en muchas ocasiones dijo se respeta la protesta social. Y tiene que respetarse la protesta social porque es que nosotros nacimos de allí, nosotros salimos a protestar, salimos a decir hay que cambiar la situación de nuestro país, salimos a decirle a Duque, no más, no soportamos más, lo hicimos en Medellín, pero lo que vivimos ayer con esos agentes de seguridad suplantando la fuerza pública, con una fuerza pública desconociendo las órdenes del presidente de la República de respetar la protesta social, es aterrador. Y eso es culpa de Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez ha dicho hay que acabar con todo lo que sea Gustavo Petro. Pues con lo que es Gustavo Petro también es quienes promovemos la paz. Entonces yo entiendo perfectamente lo que salió a hacer el alcalde de Medellín, que además pidió vacaciones justo ahora. Pidió vacaciones solo porque hay denuncias en su contra muy serias de corrupción y de su administración. Hay denuncias serias que se están haciendo desde diferentes sectores. Y además, entonces, para ordenar un atropello, ver a un ciudadano, porque no es nada distinto, un ciudadano contratado por la alcaldía de Medellín, dándole patadas a un manifestante que promueve la paz y que se para el genocidio en Gaza, de verdad es que me llena de vergüenza. Yo creo que es la peor administración que hemos vivido. En su primera administración también fue nefasta. Entonces, Medellín tiene que salir de esta situación. De verdad, nosotros no podemos más. Son 3 administraciones terribles que han hecho que se acaben iniciativas tan importantes como presupuesto participativo. Y podría seguir hablando de Medellín muchísimo rato, pero solo decir que de verdad las administraciones de Fico son una vergüenza para el país y que lo que sucedió el día de ayer no debió haber sucedido y todos tenemos que decirle no más a Fico. Creó un bloque de búsqueda con todo lo que se pueda decir. O sea, yo le decía al general Triani, le decía a los generales, eso es contraevidencia. Logramos que se redujeran los homicidios asociados a las estructuras del crimen organizado de alto impacto y justo ahora nos dicen que hay que crear un bloque de búsqueda, que hay que traer 400 policías para generar mayor presión. ¿Por qué quieren la guerra en Medellín? ¿Por qué a Federico le gusta tanto la violencia?
debería dedicarse a los asuntos de convivencia. Se aumentaron las cifras de feminicidios, se aumentaron las situaciones relacionadas con convivencia, las riñas callejeras, y vemos cómo la policía nos empieza a reportar hoy, nos empieza a reportar desde hace muy poco, pero hoy me fijé en los datos que reporta la policía de la MEVAL, y me dice, riña callejera, muerte por estructura por un GAO. Nos están mintiendo, quieren acabar con el proceso de paz. No les gusta que a través del diálogo, por encima de la mesa, porque solo les gusta por debajo de la mesa y en los sótanos, no les gusta que a través del diálogo solucionemos los problemas que tenemos en Medellín con las estructuras del crimen organizado. En vez de ocuparse de los asuntos de convivencia, se ocupa de lo que no le corresponde, suplanta las funciones del presidente de la República, y hoy tenemos una situación muy crítica en Medellín, estructuras albanesas, estructuras venezolanas, estructuras del crimen organizado transnacional presionando la ciudad, y él empeliculado con otras cosas, no ocupándose de lo que le corresponde. Nosotros, ¿qué le hemos dicho, Federico? No más, no más. Ya estamos cansados de que viole la Constitución. Yo lo he denunciado en la Fiscalía, en la Procuraduría, fui la primera que lo denunció por suplantación de las funciones que tiene el presidente de la República, y después se fue para Estados Unidos a vender nuestra patria, a regalarse a Estados Unidos. Allá mantiene muy de amiguito del embajador de Estados Unidos, diciendo que hay que extraditar. Eso es función del presidente de la República. Eso no es función de un alcalde de Medellín. Pero bueno, él que es un arrodillado al imperio, que no le gusta esta patria, que solo la quiere ver llena de violencia, contrató a esos funcionarios para que atropellaran la protesta pacífica que se desarrollaba el día de ayer. Yo realmente estoy muy molesta, muy avergonzada de lo que está pasando. Necesitamos trabajar, y que no piensen que me voy a quedar callada, y que no piensen que me voy a quedar de brazos cruzados, porque yo nací en medio de una protesta social, promoví la protesta social y la voy a seguir defendiendo.